Bueno, hola Jenny, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? Buenas noches, instructora. Muy bien, gracias. Ahí Me cansadita, pero bueno, alegra. con el compromiso. Así es. Te pregunto, ¿cómo te fue con lo del foro? Bien, instructora, súper bien. ¿Y lograste realizar la interacción, dar la opinión a otro de tus compañeros? Sí, señora. Bueno, listo, perfecto. Eh, ya iniciamos grabación. Muy buenas noches. Hoy 27 de febrero. Iniciamos. Me permito compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Jenny, si estás viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, ok. Bueno, entonces en la sesión anterior habíamos quedado por la implementación de acciones correctivas en la post cosecha. En la actualidad existen muchas empresas que lastimosamente no realizan acciones correctivas eficientes, sino que las realizan de forma momentánea por solucionar el problema en el instante. Entonces es ahí donde nosotros realmente estamos generando fallas en nuestro sistema y que no estamos contando con que si nosotros realizamos esa gestión, vamos a tener muchas más opciones para mejorar el proceso, para tener una mejora continua y además de eso, para cumplir con los estándares internacionales que ellos nos solicitan en nuestros productos y que nosotros podamos cumplir con las expectativas que nuestro cliente nos que requiera. Entonces, lo importante es siempre realizar esas acciones correctivas eficientes para que nos ayuden a poder solucionar un problema que se nos está presentando de manera presente, pero que podemos evitar que nuevamente se vuelva a presentar. Es decir, que debemos eliminar todas las causas por qué se está presentando el problema y darle una solución para que esto no vuelva a repetirse nuevamente. Las reconozca las etapas para la implementación de acciones correctivas en la empresa agrícola. Para ello, analice el esquema que se muestra enseguida. Bueno, eh, etapas de la implementación de acciones correctivas. Tenemos diferentes etapas para realizar esta implementación para que podamos tener un cumplimiento, podamos realizar un plan de mejora y que podamos realizar nuestras acciones correctivas de manera eficiente. Lo primero que debemos realizar es identificar la no conformidad real o potencial. Lo segundo es analizar las causas. Tercero, definir la corrección para las acciones correctivas. Cuarto, definir el plan de acción, que son las actividades para eliminar las causas. Quinto, ejecutar las acciones. Y sexto, verificar el cumplimiento del plan de acción y la eficacia. Bueno, aquí quiero brindarles un ejemplo de acciones correctivas con el objetivo de tener un ciclo de mejora en calidad en el proceso de la empresa. En este caso, escogimos el producto del banano, que en la sesión anterior, pues les estuve mostrando un video en el cual verificábamos ese proceso de post cosecha. Bueno, aquí eh, primero que todo, vamos a abordar la gestión de las acciones correctivas para mejorar la calidad en este sector bananero.
Y nos vamos a centrar realmente cuál es la acción que debemos corregir, que en este caso es el manejo del daño mecánico en fruta de exportación y su impacto económico. Es decir, de que ellos tuvieron un inconveniente que fue de manera mecánica al momento de transportar los racimos de banano, y si ellos no hubiesen realizado una inspección, no hubiesen verificado, no hubiesen hecho esa evaluación constante, no se hubiesen dado cuenta y por tanto hubiesen tenido un impacto económico, es decir, que hubiésemos tenido unas pérdidas y por ende menores, sí, menores utilidades o realmente dependiendo de la cantidad del lote que se dañó, no hubiesen tenido utilidades. Por lo tanto, vamos a presentar un caso práctico donde se identifican las no conformidades hasta el análisis de las causas, garantizando así que tengamos una reducción de las pérdidas y asegurando una certificación de calidad y teniendo en cuenta de que debemos proteger a nuestro cliente, a nuestro consumidor. Implementación de acciones correctivas. Entonces, en el primer paso, implementación de no conformidades. En esta empresa detectaron un daño mecánico, que ese daño se conoció como la mancha por golpe en un 15% del lote de la fruta que se iba a exportar. En este caso es el banano. Ellos realizaron un control, una inspección, y eso fue el punto crítico en Urabá, Antioquia, donde ellos identificaron y se dieron cuenta del contenedor en destino que iba esa exportación para Europa y Estados Unidos. Si ellos no se dan cuenta de este inconveniente, de esta mancha por golpe de la fruta que ellos iban a exportar, lastimosamente hubiesen tenido una potencial pérdida económica. Y lo importante es que cuando nosotros tenemos una detención temprana, podemos actuar de manera eficientemente, correctamente, evitando que este producto hubiese llegado hasta nuestro destino final, hasta Europa, hasta Estados Unidos, y de ahí al momento de ellos recibir el producto, entonces ellos nos hubiesen solicitado una devolución del producto. ¿Por qué? Porque el producto llegó en mal estado por una mancha por golpe. Entonces ahí nosotros íbamos a tener un costo altísimo por el tema del transporte. Por eso es muy importante en cada proceso tener y verificar eh, cada proceso, realizar esa evaluación para poder identificar las no conformidades de mi producto. Segundo, análisis de causa raíz. Bueno, aquí ellos aplicaron dos técnicas, una que es el diagrama de Ichikawa y la técnica de 5 porqués para investigar las causas. Primero que todo, el diagrama de Ichikawa es un diagrama que le dicen la espina de pescado. ¿Y este diagrama en qué consiste? En que es una estructura de un pescado, pero en espinas, y en donde ellos verifican cuál es la cabeza principal. En este caso, verificar el problema, porque realmente existe esta mancha de golpe en este 15% del lote de los bananos, analizar qué fue lo que pasó, cuál es el defecto, por qué hay ese defecto en ese producto final. En las espinas principales, ahí ellos verifican cuáles son las causas, si fue por qué.
por maquinaria, si por un proceso que no fue verificado, si por algún material que ellos al momento en el proceso no lo utilizaron, si fue por la mano de obra que de pronto no estaban pendientes del proceso, por el medio ambiente. Y lo último, las espinas menores, que son las que están al final de la cola del pescado. Estas espinas menores, aquí se verifica cuáles son las causas específicas mediante una lluvia de ideas donde vamos a verificar realmente todo lo sucedido, cuáles fueron las causas. La técnica del 5 porqués es para investigar las causas. Aquí nosotros identificamos cuáles son esas causas potenciales que habían en el diagrama de Ichikawa para llegar a la raíz problema, a la causa del raíz. Entonces, primero, ¿qué se realiza? ¿Por qué ocurrió el problema? ¿Cuál fue esa causa directa? Segundo, ¿por qué ocurrió la respuesta anterior? Que vendría siendo la causa secundaria. Tercero, ¿por qué ocurrió eso? Que sería una causa terciaria. Cuarto, ¿por qué ocurrió eso? Que sería una causa cuaternaria. Y quinto, que es el último ¿por qué ocurrió eso nuevamente? Que sería la causa raíz fundamental. Cuando ellos combinan estas dos técnicas, que es el diagrama de Ichikawa y la técnica de los 5 porqués, se comienza a verificar y esto se implementa entre los dos diagramas y es ahí donde nosotros vamos a verificar qué fue lo que sucedió. Y en este caso, la causa raíz de ese problema es que se dieron cuenta de que las espumas protectoras de los ganchos del transporte por cable vía, estaban ¿qué? Desgastados. ¿Y esto qué permitía? Que hubiera una velocidad excesiva en los operarios al manejar la fruta. Es decir, que si esa espuma protectora en los ganchos no hubiese estado desgastada, al momento de enganchar el racimo en sus ganchos, esa velocidad no iba a ir de esa manera. Por eso se obtuvo de que se incrementó el daño mecánico al momento de realizar el traslado. Jenny, hasta ahí vamos bien. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, señora, sí, instructora, bien. Ok. Bueno, contención y corrección inmediata. Aquí ellos realizaron una segregación del lote afectado para evitar que la fruta dañada continuara en la cadena de exportación. ¿Esto qué nos ayuda? A que nosotros evitemos que se contagie el resto de los bananos. Que además de eso podamos mantener la calidad del resto del lote, el 85% que no está afectado. Que vamos a cumplir con las normas de comercialización que nos está exigiendo Estados Unidos y nos está exigiendo Europa. Que si nosotros no cumplimos con estas normas de comercialización, lastimosamente el producto nos los van a devolver. Que cuando verificamos y hacemos esta segregación del lote afectado, podemos reducir las pérdidas de nuestro producto. Y asimismo, podemos proteger a nuestro cliente, a nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque si el producto le llega a él y resulta de que al momento de llegarle, él ve lo que nosotros no verificamos al momento de enviarle el producto, el cliente sencillamente nos puede decir,
no quiero seguir trabajando con ustedes porque realmente yo necesitaba la mercancía y demoré esperando que llegara la mercancía y ustedes no me cumplieron con lo que yo les estaba solicitando. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta y hacer una corrección de forma eficiente, de manera inmediata, ¿pero qué? Pero que no se vuelva a repetir, que no sea esa corrección momentánea, como por salir del paso y decir, bueno, me pasó esto en el lote y, y a ver qué sucedió como por encima y medio voy a arreglar lo de los ganchos y listo y no ha pasado nada. Entonces debemos evitar que esto vuelva a suceder para que nosotros tampoco generemos pérdidas y tampoco o sea, perdamos a nuestro cliente. Además de eso, ellos que implementaron el reempaque, retirando los dedos con daño mecánico para garantizar que solo viaje la fruta de calidad premium. Esta acción soluciona el síntoma, aunque no la causa del raíz. En ese momento, ellos realizaron eso, evitando y poder entregar de manera eficaz la fruta de calidad con los estándares y las normas de comercialización que ellos estaban solicitando. Pero ¿esto qué fue? Fue de forma momentánea, el momento de ellos solucionar eso, pero debíamos que realizar de manera eficiente una acción de mejora, una acción correctiva. Implementación y verificación. Bueno, planificación de acciones correctivas. Aquí ellos realizaron un plan maestro que incluyó que el reemplazo total de todas las espumas en los ganchos de transporte, que al momento de pasar esos racimos de banano por esos ganchos, ellos lo que hicieron fue no verificar cuál era el que estaba dañado y y voy a cambiar este, y voy a cambiar este, y voy a cambiar 5, 10. No, ellos de manera eficiente dijeron, bueno, vamos a cambiar todas las espumas protectoras de todos los ganchos para que el problema no se volviera a repetir. Es decir, que están realizando una planificación de esas acciones correctivas. También se estableció una instalación de reguladores de velocidad en el cable vía y una capacitación técnica para esos operarios sobre el manejo delicado de la fruta, asegurando esa reducción del daño. Si nosotros, además de cambiar las espumas, no capacitamos a nuestros operarios nuevamente para que esto se reduzca, estamos haciendo es algo de manera momentánea. Tenemos que sacar todo de raíz. Decir, bueno, en todos los procesos, ¿qué fue lo que sucedió? Voy a tomar una acción correctiva, vamos a planificar y vamos a ¿qué? A capacitar también a los operarios para que tengan un manejo adecuado, delicado de esa fruta para evitar nuevamente que que se nos afecte o que se nos dañe nuevamente otro lote. Pero también ellos verificaron e instalaron unos reguladores de velocidad en ese cable vía para poder que la velocidad que ellos llevaban al momento de transportarse se regulara. Ejecución y registro de evidencias. Las acciones se documentaron rigurosamente con facturas de compra de nuevos insumos, registros de asistencia a capacitaciones firmados por el personal y un cronograma actualizado de mantenimiento preventivo. Este control garantiza la trazabilidad y consistencia en la implementación del plan de acción.
¿Esto qué nos ayuda? Que nosotros documentemos toda la ejecución de lo que nosotros estamos haciendo. Documentar cada acción, cada proceso, el cambio que nosotros estamos haciendo, que estamos solucionando, que las facturas de las compras de los nuevos insumos, de cada espuma que se está cambiando, de ese reductor de velocidad para ese cable vía. Pero asimismo también tener todos esos registros de las capacitaciones que nosotros le dimos a nuestros empleados, que ellos al momento de recibir esa asistencia, esas capacitaciones, ellos firmen de que están recibiendo esa capacitación. Pero también organizar un mantenimiento preventivo, es decir, que ellos no lo estaban haciendo, por eso ocurrió. Entonces, tratar de estar verificando esa área de esas espumas, de ese reductor de velocidad, con el objetivo de que cuando le hacemos un mantenimiento preventivo, esto no vuelva a ocurrir, sino que ya nosotros vamos a reducir esas pérdidas, ya no van a haber esas pérdidas como nos pasó al principio. Por eso es muy importante realizar de forma correcta las acciones correctivas de forma eficiente. Este control nos ayuda a que nosotros podamos realizar un plan de acción, un plan mejora para tener una mejora continua de todos los procesos que se vieron vinculados en este daño de nuestro producto del 15% de la mancha de esos bananos. Evaluación de resultados y cierre. Cuando nosotros ejecutamos estas acciones, el índice de ese daño mecánico disminuyó significativamente del 15% al 1.5% en los despachos posteriores. Es decir, que nosotros, como ya estamos implementando ese plan acción de mejora, lo que hicimos fue reducir ese índice de pérdida que era anteriormente del 15% y en los despachos siguientes ya lo que hubo fue un 1.5% del lote. Y eso es un excelente y un eficiente resultado para nuestra acción de mejora, para nuestras acciones correctivas. Este resultado nos confirma que la efectividad que nosotros tenemos al momento de esas correcciones, de que estamos verificando cada uno de esos problemas que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos haciendo es evitar que sucedan, que debemos prevenir la recurrencia de ese problema, que no se vuelva a presentar más, porque son pérdidas que nosotros pues tenemos y afecta nuestro bolsillo, nuestras ganancias. Y asimismo asegurando esa certificación global para la finca bananera, pero también ayudando a qué? A proteger a nuestro consumidor, nuestro cliente final en Estados Unidos, en Europa, para que ellos nos sigan comprando, tener una muy buena relación de comercialización con ellos. Y bueno, por último, esta gestión sistemática de este ciclo de acciones correctivas, ¿qué nos demostró? Nos demostró que nosotros podemos, mediante de acciones correctivas, disminuir un daño mecánico en la fruta exportada. Estamos hablando del banano. Asimismo, podemos identificar precisamente, realizar un análisis riguroso y tener un plan de acción de mejora continua estructurado
para seguir conduciendo a una mejora sustancial en la calidad y cumplimiento de nuestros estándares internacionales, fortaleciendo la competitividad del sector bananero. Es decir, si yo debo seguirme manteniendo en el mercado competitivo, si yo cumplo con qué, con este proceso, implementando, verificando cada uno de mis procesos para evitar de manera preventiva nuevamente algún daño que se pueda presentar a futuro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con este ciclo de acciones correctivas que voy a tener en cuenta paso a paso y al momento de encontrar algo, darle una solución eficaz y eficiente y no de manera momentánea, porque de manera momentánea vamos a seguir teniendo pérdidas en nuestro producto, en nuestro lote de exportación. Y la idea pues no es esa, sino que nosotros tengamos buenas ganancias. Hola Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, instructora. Muy bien. Me alegra. Bueno, cuéntenme cómo les pareció este ejemplo. Eh, Me gustaría su opinión. Eh, Eh, este, eh, bueno, Bueno, igual me, dale Jenny y luego Iván. Ujú. bueno, igual me cedió la palabra. Pues para mí deberían haber más acciones preventivas, más no correctivas. Como le decía la instructora, pues debe hacerse un seguimiento de esas acciones correctivas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa agrícola, Ujú. de agricultura, perdón, pues la cual vende su principal producto, su producto estrella, por decirlo así, es la papa R12. Y lo que hace la empresa es venderla a empresas como PepsiCo y McCain. Em, pues digamos que en el caso de la empresa en donde trabajo, ¿cuál es el tema? Digamos que si la papa llega a llegar golpeada, de pronto que en los bultos se encuentren un elemento extraño, un pedazo de plástico, un algo que esto, pues ¿qué es lo que hacen? De una, no devuelven como van, o sea, no hacen revisión de, de cuántos bultos, sino devuelven todo el viaje completo, que estamos hablando, digamos, de 240, 250 bultos. Se Claro, pierde, se pierde el flete, se pierde peajes, se pierde, o sea, hay pérdidas de verdad como notorias. ¿Qué es lo que hizo la significativa. empresa? Sí, claro. Y pues, ¿qué es lo que, como que, o sea, digamos, la empresa lo que hace es contratar una persona que tiene como su equipo de trabajadores que son los que se encargan de la cosecha, de la saca de la papa. Pero desafortunadamente hasta que no se toca como el bolsillo de la persona como que venga, o sea, digamos, hay muchas recomendaciones, personas ahí como, digamos, ya los jefes estaban más pendientes, asignaron una persona como súper pendiente de la saca, que se estuviera como cumpliendo con esa calidad que exige PepsiCo y McCain. Pero pues a veces es difícil porque estamos hablando que en el día están saliendo alrededor de 600, 700 bultos. Entonces lo que hicieron es como que, bueno, si nos devuelven el viaje, vamos a empezar a descontarle o sea, no le Sí. vamos a pagar, le vamos a pagar, digamos, la mitad de lo que le estábamos pagando. Y pues, desafortunadamente, eso es como lo que ha funcionado en el momento. Pero o sea, con esa, según ellos, esa acción de mejora les ha funcionado a ustedes en comparación cuando mandan los viajes, ¿ha sido de manera significativa o todavía siguen devolviendo? Eh, sí, sí funcionó, pero ellos ya tomaron como una decisión más de raíz y consiguieron otra persona que en el momento les ha entregado calidad, no cantidad, porque el anterior contratista entregaba cantidad. Y pues obviamente como se cancela por bulto,
Entonces, pues obviamente lo que le interesaba era la cantidad. La persona nueva, el contratista nuevo, les entrega poca cantidad, una cantidad bien, me parece a mí, pero con calidad, que es lo importante, porque pues digamos que ellos corrían el riesgo de que McCain o PepsiCo pues les cancelara el contrato. O sea, perdían su cliente principal, que es un cliente que les mantiene un precio estable, así la papa esté económica. Total. Claro, de igual manera, bueno, excelente pues tu aporte, Jenny, y de hecho pues es muy importante, primero que todo, bueno, estás trabajando en esta área y aquí nos damos cuenta enseguida de que tú puedes estar aplicando en tu labor estas etapas de implementación de acción correctiva. Claro está que eso es de manera ya de la organización, de manera administrativa, que ellos son pues los que toman la decisión, pero es muy importante pues que tú estás relacionando y también puedes colocar en práctica cada uno de estos procesos. Al momento de cuando me hablas de la devolución de ellos, realmente se genera un gasto significativo, porque no es cualquier gasto, sino primero que todo el flete de ida y luego el flete de la devolución, que es un costo significativo. Y tras de eso, la labor que cada persona realizó. Entonces es ahí. Creería yo que lo principal no es que de pronto a ustedes le descuenten, sino verificar por qué está sucediendo esto, cuál es la causa. Entonces es tomar una acción correctiva para que no vuelva a suceder y luego de que se realice, tomar una acción que preventiva, de seguir, de verificar para poder que todos los bultos pues vayan en el estado que les está solicitando PepsiCo en este momento, esas normas que ellos solicitan de calidad. Excelente. Bueno, Iván, quiero escucharte. ¿Qué te pareció este Muy ejemplo buena, práctico? muy buena, profe. Según lo que yo entendí, así que acabé de entrar, es que tenemos que tener un plan de acción, para cualquier cultivo o cualquier producto que tengamos, y tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Que eso nos implica identificar un problema, este, sí, y investigar la causa y implementar soluciones para que no se vuelva a repetir. Así es, totalmente. Eso es lo importante y lo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Iván, quería preguntarte, ¿cómo te fue con el foro, con la actividad que está para hoy? ¿Sí Este, el- lograste realizarla? sí, sí, creo que es el de post cosecha. Sí, el foro de post cosecha. Sí, sí, yo lo realicé ya. Y interactuaste con otro compañero, le diste tu opinión de manera respetuosa. No, no, a ver, yo nomás comenté. Ah, bueno, entonces, bueno, como ya hiciste lo del foro tuyo, la idea es que podamos interactuar entre los compañeros. Entonces, escoges uno de los que están ahí realizados y le das responder en ese foro. Y entonces ahí comentas, das tu opinión en el foro de tu compañero. Ok. Profe, una preguntita, ¿no? Con usted Claro son que sí. tres evidencias, ¿no? Con usted. Sí, conmigo son tres evidencias. No, la primera que fue lo del folleto Lo del digital folleto, sí. de la etapa post cosecha, ¿la entregaste? Sí, Ok. ya me Y la la calificó. segunda, ok, sí, yo califiqué. Y la segunda, que es la del foro. La tercera evidencia, que la vamos a dejar el otro viernes, para Ok. dejarlos descansar un rato esta semana.
Bueno, entonces, bueno, seguimos. Aquí tenemos unos análisis de esas acciones correctivas. Ay, denme un segundo y comparto pantalla, qué pena. Qué raro. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo pantalla? Sí, Ok. Bueno, entonces seguimos con las acciones, el análisis de acciones correctivas. Este análisis de acciones correctivas lo que busca es lo que hablábamos con el ejemplo anterior, con el ejemplo del banano, con ese producto, que debemos evitar a que esto vuelva a suceder, de que esto no nos afecte a nosotros negativamente nuestro proceso de post cosecha o en cualquier fase de nuestra producción. Por eso es muy importante nosotros realizar esa acción de manera correctiva y luego de manera preventiva. Por esto es muy importante que nosotros apliquemos un proceso sistemático a fin de encontrar la causa raíz. Como les daba ejemplo de este proceso que se llama, puede ser, hay diferentes, el diagrama de Ichikawa y también la técnica de los 5 porqués para buscar qué, esa causa raíz, de dónde salió, cómo lo dónde lo voy a encontrar, qué fue lo que realmente sucedió. Mediante este proceso, ahí es donde nosotros damos paso a la acción correctiva, esos 7 pasos que les expliqué anteriormente. De este modo estaremos trabajando una mejora continua de nuestro proceso, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando realizamos un análisis de esas acciones correctivas, nosotros debemos evaluar que cada paso, cada proceso previo a esa formulación de esa acción. Y de esta manera, así nosotros podemos determinar cuáles son esos procesos de seguimiento, ese monitoreo constante de cada proceso para realizar y para tener en cuenta cada parámetro técnico relacionado con nuestra actividad. Bueno, análisis de los puntos críticos de post cosecha. Debemos tener en cuenta que cuando realizamos esos análisis de puntos críticos de post cosecha, primero debemos tener una cabeza de ese problema. Realmente cuáles son esos efectos primarios y las causas secundarias de este problema que verificamos en el proceso, cuáles son esos puntos críticos de nuestra etapa de post cosecha. Cuando nosotros determinamos estos puntos críticos de nuestro control, es ahí donde nosotros precisamos un modo de proceder, lo lógico y lo sistematizado. Entonces,
Cuando nosotros procedemos esto, es decir, que todos los registros que nosotros realizamos, que nosotros verificamos en cada etapa de post cosecha, nosotros podemos utilizar este árbol de decisiones, que es ahí donde tenemos una secuencia de preguntas hechas para determinar si un punto de control es o no lo es. Si realmente, ¿qué sucedió? ¿Qué me determinó ese problema? ¿Por qué pasó? Entonces, cuando yo identifico estos puntos críticos, luego debo establecer cuáles son las estrategias que yo determino para tener un control de esas acciones correctivas, un continuo monitoreo y así poder luego hacer esas acciones preventivas. Bueno, aquí preste atención a los principios para el análisis de puntos críticos que se detallan en el siguiente esquema. Primero, análisis de peligros alimentarios. Este análisis de peligros alimentarios, ¿en qué consiste? Consiste en la recopilación y la evaluación de información que nosotros recolectamos sobre los peligros para decidir cuáles de ellos son importantes para la seguridad de alimentos. Es decir, que si yo realizo este análisis de peligros alimentarios al momento de yo tener este lote de bananos, ahí me doy enseguida cuenta de este lote, de este 15% del ejemplo que les acabé de mencionar anteriormente. ¿Por qué? Porque se realizó una recopilación y una evaluación. Pero si yo realmente no hubiese realizado esto, ¿qué hubiese pasado? Hubiese tenido unos peligros alimentarios, es decir, que no hubiese sido un 15% de ese lote, sino que me hubiese contagiado el resto de los bananos. Entonces iba a ser que, primero, un contagio para las personas, la manipulación que ellos iban a tener pues al momento de recibirlo. Segundo, iba a generar pérdidas. Tercero, podía perder a mi cliente final. Entonces, la idea es siempre tener en cuenta cada uno de estos procesos, cada una de estas acciones. Segundo, identificación de los puntos de control crítico. Aquí nosotros debemos establecer en esas etapas el control, ¿para qué? Para nosotros prevenir, para nosotros eliminar y reducir ese peligro alimentario. En cada proceso, en cada etapa de post cosecha, realizar esa inspección adecuada para poder evitar todo esto y poder realizar son acciones que preventivas. Tercero, establecimiento de límites de control críticos y medidas preventivas. Ahí yo tengo en cuenta cuáles son las temperaturas de refrigeración, los tiempos, bueno, de cocinado, por ejemplo. Pero en este caso del banano es que él debe tener una temperatura para poder, ¿qué? Mantenerse, para poder esa exportación. ¿Por qué? Porque ellos me exigen una calidad y unas normas de comercialización. Si yo no tengo estas medidas preventivas, voy a tener pérdidas. Implantación de un sistema de vigilancia de los puntos críticos. En este caso, uso de termómetros, relojes, básculas, dependiendo del producto que lo amerite, porque no en todos los productos debemos utilizar este tipo de implementación de sistema.
5. Desarrollo de medidas correctivas para aplicarlas en caso de un problema relacionado con la seguridad alimentaria, sabiendo qué hacer con el producto y qué hacer para que este no vuelva a suceder. Es ahí donde ya nosotros tomamos esas acciones correctivas y enseguida eliminamos que nuevamente nos vuelva a suceder esta pérdida del 15%. En el ejemplo de los bananos que hubo, de que se cambiaron las espumas desgastadas, todas las espumas de los ganchos se desgastaron y que además utilizamos un reductor de velocidad. ¿Y esto con qué objetivo? De que no vuelva a suceder. Establecimiento de un sistema de verificación. Aquí nosotros garantizamos y aplicamos cada uno de este plan de acción correctivo, preventivo y que sea de manera eficaz. Y por último, una aplicación de un sistema de registro y documentación, que este es el que nos va a ayudar a favorecer el seguimiento y el control de las acciones y la trazabilidad en los procesos. Es decir, que si yo registro cada una de las acciones correctivas que yo estoy realizando y preventivas, me va a ayudar a realizar seguimiento más adelante. Por eso es importante. Listo, bueno, hasta aquí finalizamos hoy con nuestra sesión. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Yo no, instructora, por ahora todo está súper claro para mí. Ok. Iván, ¿tienes alguna inquietud? No. Ok, listo. Entonces, quedo pendiente, Iván, de que realices lo del foro, responder a uno de tus compañeros en el foro para, bueno, realizar la respectiva calificación. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. No duden en cualquier duda que tengan, pregunta, me pueden escribir. Mi número está ahí en el grupo. Listo. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y bendecida. Gracias, instructora, lo mismo para usted y mis compañeros. Listo, muchísimas gracias. Ok, buenas Feliz noches. noche. Bueno, igualmente, hasta luego, Iván. Bueno.